Bienvenidos al único lugar donde tomamos tequila y derramamos té. Bienvenidos a este nuevo episodio que les traemos. Como semana a semana nos encontramos su servilleta, el varón, el caballero de la noche, Apocalipsis, la pasiva entrona con lugar, Ángel Santoyo. Yo esperando la posada. Tú ya estás así. Tapándome el ojo, Y nuestra brujochis de confianza, Fernando Chiques, chicos. Charlatana. Nuestra Hija, brujita. que no te haya servido el chacal, que es el problema. Para que no se amarrando a desconocidos. Hola, desconocido. Con hijos todavía. Yo te dije que con el sudor que venden afuera de Televisa de William Levy no iba a funcionar. Eso no Funcionaba un billetito de 1000. son feromonas, mi vida. Y con uno de 1000 sí, porque Es agua sí. con sal y tantito brillito. Y ya. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy, antes que nada y primero que todo, quiero invitarlos a que pasen a las redes sociales de todo el canal. Están en la parte de abajo, en la caja de descripción. Dejen su bonito like, su bonito comentario, su bonita compartida, porque ya sabemos que a ustedes les encanta compartir, maridos. Antes de comenzar con este gran video, chicas, chicos y chiques, ¿cómo les fue esta semana? ¿Qué onda que hicieron? Excelente. ¿Cómo les fue en estas épocas de Día de Muertos, que ya lo hablamos la semana pasada? Estamos en la independencia. Ya estamos, no, sí, no, es la revolución. Fueron 100 años después. Es que no se acuerdan. El primaria Por eso nunca. ¿No te acuerdas ya? En la secundaria. confunde mucho las fechas porque dice. Sorry. ¿No te acuerdas que saliste con Carranza? Aquí presente. ¿No quisiste amarrar? Y no te Esta es funcionó. la amarga Zapata. No te funcionó amarrar a Zapata. Y te salió pasiva. Te salió zapatilla. Bueno, pues como ya lo comentó aquí la brujachis de confianza, el tema que hoy les traemos tiene que ver un poco con la revolución. Pero pues nosotros ahí le adaptamos, le editamos para traerles un tema muy de lo último, muy de alto impacto. Pero antes de eso, pues hay que dar una pequeña introducción, ¿no?, de la Revolución Mexicana, Claro, para que sí. se entiendan. Adelante. Introdúcemela. No. Déjanos ahí, chinina. Y aquí les va el tema, y sin saliva y sin lubricante, así en seco. Pues tenemos aquí, mi amigo, para darle las fechas exactas. La Revolución Mexicana fue un conflicto el 20 de noviembre de 1910. Muchos lo confundimos Ella nada más. con la independencia, que fue 100 años de diferencia. Pues tú Pues, no la confundiste porque ya estás leyendo. porque yo sí, ¿Cómo exacto. fue? Yo sí les traigo el La que te guíe. Mira que te clique. Más vale copiar que decir. Yo aquí jugando Roblox. Jugadora secretaria de Pues bueno, es un evento histórico muy importante para nuestro país. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo festejan el 20 de noviembre? Dando el grito. Ah, no, ese es el diseño. Tú y dale con la independencia. Bueno, es que ya el grito no necesita que sea fiesta 20, patria. sí, lo que sea. chingue su madre. 25 de diciembre, 6 Todo de el año, 14 de febrero, Día de la Virgen, La todo. segunda. Día de la Virgen. Claro. 25 de diciembre, todo. Bueno, pues todos sabemos claramente que este fue un movimiento, una disputa. No te estamos hablando. Pues data del porfiriato allá por los años 1600, dirían, cuando el tirano mandó. ¿Cuál tiras? El tirano. ¿Cuál tiras? El tirano. Te tiro esta. Tirano. Bueno, chavas, les comentaba que el tema de hoy es sobre la revolución, o bueno, tomamos de inspiración este bonito tema, pero trayéndolo un poquito más al lado homosexual de la vida. Claro. Y es por eso que Fernando nos va a introducir con la revolución LGBT. Cuéntanos, hermana, ¿qué te parece? Pues bueno, no solamente vamos a hablar de la revolución, vamos a hablar de la iconografía y los personajes icónicos LGBT de la historia de México, no solamente de la revolución, porque también hay personajes que vienen más atrás de la revolución, O más adelante. de la colonia, o otros más adelante, más contemporáneos, así como Yolanda.
Así, contemporáneo. yo pienso que vamos a ser personajes históricos de la comunidad LGBT. Claro. Mexicano. Mexicana. Porque- Mexicana. Mexicanos. Mexicanos, obviamente. Claro. Y que la mayoría de nosotros conocemos o hemos escuchado. Claro. Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a comenzar con la primera, a ver si les suena el nombre, porque A ver. les traigo el dato del nombre verdadero como el nombre de varón. La primera Sí, es bueno. Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, Más conocida. más ¿Cómo? conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, billetito de 200. Dos. Es El que le dan al chacal. Gracias a ella. el que le pones en el calzón, el que te dejan en el buró, hermano. El muro. Y que te dicen, límpiate, puta, nada más. Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en 1648 y tu falleció. época. Es de tu época. Era tu vecina, ¿no? De hecho. Sí, Con el ajo. Tú les vendías el bolillo al convento. Ah, huevo. Y murió en 1695. Murió muy joven, de hecho murió a los 48, 49 años de edad. Me parece que fue por el tema de estas epidemias que había por la época de la colonia, ya que todavía en ese entonces estábamos en la época de la colonia, todavía estaba el virreinato, todavía estaban todo el intento de reyes que teníamos aquí en México. Y también es muy conocida porque fue un personaje LGBT. ¿Por qué? Porque todos lo relacionan con que era lesbiana, Sor Juana Inés de la Cruz. Y sí, no se equivocan. Pero el dato importante, un poquito adentrándonos en la vida de Sor Juana, es que es una niña con gran talento intelectual, apasionada por el aprendizaje, y el mejor desarrollo que tuvo fue que ella luchó por los derechos de las mujeres para la educación. A pesar de que se metió como monja o que la metieron como monja, rara vez a las niñas se les daba el poder de educarlas. Entonces, para eso ella tuvo que aprender a leer en la casa de sus abuelos, llena de libros, y a los 16 años pidió permiso a sus padres para disfrazarse de caballero o de varón y poder ir a estudiar Y yo no pedí permiso a la universidad. de disfrazarme de chavita. No, ya sabemos. Ahorita cuando llegues, putiza te van a poner No, me desmaquillo en el campo. por robarte el maquillaje de tu mamá. ¿Dónde está? Y el saco del papá. Y el saco del papá. Y el sombrero del tío. Y el sombrero del tío. Aquí recursivo. Y el ojo del pez. Y el maquillaje de. Pues no sé. El de calidad ahora. El de que Bueno, entonces, entró a la universidad ya que no aceptaban mujeres, intentó entrar vestida de caballero, más se lo negaron. En su lugar ingresó a un convento en 1667, ya que era la única manera de poder ilustrarse un poco. Sí. ¿Cuáles fueron los movimientos más importantes que nos dio o nos brindó y desempeñó parte fundamental para la comunidad LGBTQ, como también para las mujeres? Fue que fue defensora del acceso del conocimiento, también fue el legado, nos dejó un legado queer, que fue el cuestionamiento de las normas patriarcales, ya que ella cuestionaba mucho el que todo era tanto para los hombres, por los hombres y solamente para ellos. Entonces, ella estuvo siempre en la defensa, de ahí vienen muchos sus poemas, donde también trataba como de estar hablando o desprestigiando un poco al sexo masculino. Fue una autónoma intelectual, es decir, por ella misma decidió hacerse poetisa, y también nos llegó la valentía al abogar por la educación femenina, abrió las puertas para futuras generaciones y lo convirtió en un referente de la lucha por la igualdad de oportunidades. En el legado queer, pues aquí nos están poniendo que el cuestionamiento del rol femenino, ya que su obra en general cuestionó el papel tradicional de la mujer en la sociedad. Vámonos, y hay que pensar en irnos, vámonos, por favor, vámonos porque no se vale. No, vámonos a que eran 1600, o sea, estábamos en la época de la colonia, estábamos gobernados casi por España todavía, y entonces que una mujer estuviera peleando por sus derechos y que estuviera peleando en contra de los hombres y que aparte era monja, imagínense, o sea, el ícono que es ahora. Claro. Y realmente la poca valoración que tiene muchas veces, por el simple hecho de que a lo mejor fue parte de la religión, o que no hay que verla como que es una imagen católica o que es una imagen como santa, porque inclusive no lo es, sino que ella lo hizo solamente para poder tener acceso a la educación. Entonces, aparte también convirtió sus aposentos en un lujoso salón, ya que prácticamente se dice que su recámara, Salón de eventos. no, que su recámara en el convento era de las más grandes y estaba repleta de libros. Entonces la gente comenzó a ir solamente a visitarla a ella
para poder tener acceso a los libros y para poder convivir con ella, ya que era una forma de intelecto tan alto para la época. Y una de las principales visitantes con las que se le relacionó fue María Luisa, que era, me parece que María Luisa de Paredes, virreina de México. Se hicieron muy amigas, fueron muy amigas apasionadas, no está claro si eran lesbianas según la definición actual. Tijerazo, tijerazo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sí se daban sus tijerazos? Sí. ¿Sus talladas de alfombra? Sí. Bordeada de peluca y todo. Como se estaban comparando cuerpos. Se comparaban cuerpos. Se comparaban cuerpos. Clásico, normal. Sí, claro. A los 20 y tantos, ¿no? ¿A qué edad? Yo creo que ahí no viene aquí la edad. No, la de. Ah, la de mi amiga. Ajá. No, ya tenía sus 23. Por eso, igual. Estaban comparando cuerpos. Se estaban aumentando los labios. Pues María Luisa fue parte de la inspiración principal de Sor Juana para escribir poemas de amor apasionados, como que si es una mujer lejana no es obstáculo para mi amor, para el alma, como bien sabes, la distancia y el sexo no cuentan. Las autoridades eclesiásticas reprimieron a Sor Juana no por su poesía lésbica, sino por la respuesta a su clásica defensa de los derechos de las mujeres ante la posición del clero. Amenazada por la Inquisición, llegó a ser Sor Juana. Fue silenciada durante los últimos 3 años de su vida y a los 46 años falleció en la Ciudad de México tras cuidar a sus hermanas durante un brote de una epidemia que no recuerdo el dato, de COVID. Eran murciélagos españoles. Sí, claro, muy peligroso. Sí. Era más bien venía paella infectada. Venía paella infectada con un poquito de COVID. Ahí no sé, el choricito que venía envenenado o algo. Y ella pues nos trajo a nosotros el poder luchar por los derechos de la mujer, principalmente para la época de la colonia, y el que venga de una figura que formaba parte de la religión, sí fue pues algo polémico para la época. Claramente. Muy interesante. Como en el Canadá. Es la de, ¿en qué libro está? ¿En el libro de primaria? Pues el de historia. ¿En cuál? ¿El del tercero? No, sí, pero está en el de tercero la portada. Ah, ya no. ¿O sí? ¿Está? Ah, es que en tu. Bueno. Ya está Jerry Muane. No, pero ya lo hacen con inteligencia artificial. ¿A Sor Juana? No, los libros de texto. O sea, ¿ya no hay físicos? Claro que sí. No, o sea, sí, Pues- pero las ilustraciones y todo ya es con IA. O lo Yo- sacan de internet. Yo les recomiendo que si pueden busquen, no sé si todavía esté la serie, pero había una serie muy buena de Netflix de Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, sí. Creo que se llamaba Inés de la Cruz. Y ahí toca todo el tema de la relación que tuvo con la virreina Sí. y de cómo estaban enamoradas realmente y que realmente era una relación, porque la virreina se la quiso llevar a España muchas veces Sí. e inclusive la virreina la protegió para que la Inquisición no le pudiera hacer nada a Sor Juana. Entonces, si todavía está, no sé, porque esa la vi en el 2010. No, pero debe estar en alguna plataforma o incluso en internet. Yo creo que en YouTube puede estar. Creo que en Prime todavía hay una, no sé si sea la misma, pero búsquenla, es muy interesante realmente porque no tiene que ver nada con lo que nos enseñan los libros de historia. Claro, es que sabes que algo que me encanta a mí, que la historia como materia cuando la estudias en la escuela es muy aburrida, Claro. pero cuando la estudias como hobby, como que te gusta, te das cuenta de tantas cosas y te enteras de tantas cosas que no te cuentan como fuera. ¿Sabes qué libro también es muy bueno? Y yo siempre lo he querido leer, nada más. En aquel entonces me es muy caro y ya después se me olvidó comprarlo. Ahora que puedo, ya no lo puedo. No me interesa Puedo comprarlo. comprar la liberiente. Ajá. El de Arrebatos Carnales, buenísimo ese libro, que habla de la historia de México, pero en la parte sucia o sexual de la historia de México. Inclusive también, cuando era adolescente, no sé si te acuerdas, la otra vez tú que mencionaste a esta Rina, la de la biblioteca LGBT, Sí. la del ¿cómo se llama? El armario abierto, creo que se llama. Ellos tenían un libro que se llamaba creo que se llamaba La vida sexual, la vida sexual de la historia, algo así, donde hablaba de la sexualidad de Hitler, hablaba de la sexualidad de diferentes figuras de la historia y es muy interesante conocer todo ese tipo de datos que son pues Interesantes. Muy interesante. poco sabidos también. Claro. Bien, ahora nos vamos después, algunos años después, alrededor de unos 200 años casi, no, son 100 y algo años, nos vamos con Anastasio Bustamante. Nos vamos por el Anastasio. Nos vamos por el Anastasio, a ver a Anastasio. Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oceguera.
Mejor Amén. conocido como Anastasio Bustamante. Anastasio de día, Ana de noche. Anastasio Bustamante nació el 27 de julio de 1780 y falleció el 6 de febrero de 1853. Él fue considerado una figura histórica mexicana con relaciones homosexuales, aunque en su época estos vínculos eran ocultos y se le describe como una persona que mantenía caballeritos, como se le decía en la época del Porfiriato, o favoritos, como el joven Guillermo Prieto, con quien compartió intimidad en sus cuartos. Además, su relación con Agustín de Iturbide fue reportada como particularmente intensa. Anastasio de Bustamante fue presidente de México y estuvo alrededor de 3 veces, fue presidente de cuando estaba en la reelección en aquel entonces, y también era conocido por estar siempre rodeado de jóvenes caballeros, con quienes vivía y viajaba a todas partes. Si esas relaciones tan estrechas eran románticas, es tema de especulación. En 1863 las tropas francesas tomaron el poder y el país tuvo su primer emperador, Maximiliano II, de quien tenemos que solo especulaciones y evidencias especiales. hacia la cámara. De cuando sale Maximiliano. Se está manifestando aquí Maximiliano. Podemos sentir la vibra de Maximiliano. Ya no Maximiliano está entrando en mí. Maximiliano también está entrando en mí. Bien, Maximiliano I, de quien también tenemos no solo especulaciones sino evidencia de que también era homosexual. Su reinado fue descrito como reyes que amaban como reinas, el de Maximiliano. Y tras separarse de su esposa se dice que pasaban tiempo rodeado de hombres. Durante todo este tiempo las personas LGBTQ+ continuaron existiendo dentro de sus culturas, viviendo en los márgenes de la sociedad, ocultas de la vista del público. Durante el siglo XIX las relaciones homosexuales no se discutían públicamente porque era un tema de tabú y estaban prohibidos. Y muchos aspectos de la vida de figuras históricas que estaban en contra de las normas de la época eran ocultas o silenciadas. Estas relaciones, como las de Bustamante mantenía con sus caballeritos, se mantenían en secreto y como rumores en la política nacional. Las relaciones e intimidad de Anastasio Bustamante corresponden a Guillermo Prieto, que fue un joven escritor que se convirtió en uno de los caballeritos de Bustamante. Un grupo de hombres que vivía con él y se fungían como edecanes y favoritos, y Agustín de Iturbide, que se menciona una amistad muy cercana, muy cercana y apasionada entre Bustamante y el exemperador. La historia llega a mencionar que incluso después de su muerte, Bustamante pidió que su corazón fuera depositado junto a los restos de Iturbide. Había amor en esa relación. Mucho amor. ¿Quién como Anastasio? Es que Anastasio. Anastasio tenía mucho de su nombre. Mucho de su nombre. Mucho Anastasio. Mucho Anastasio. Mucho Anastasio. Está muy padre. Él prácticamente no nos dejó tanta de hecho nada. tanto legado queer, porque realmente pues era simplemente libertinaje. Libertinaje. Pero pues obviamente el que, imagínense nada más, bueno, que eso siempre se ha sabido, que un alto mando haya sido homosexual. Como muchos de los Como muchos hubo. que ha habido. Y ahí. Los etiquetamos. Hashtag. Ay, ya, así que diga secreto. Bueno, es que hay muchos. De aquí nos vamos a algo más contemporáneo. ¿Qué les parece si viajamos un poco más a tu época? A los dinosaurios. De Dana Paula. Y nos vamos al 34, a tu época. No. Comenzamos con Nancy María Magdalena Cárdenas Martínez, o la mayor conocidamente como Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas, del 29 de mayo de 1934 y falleció el 23 de marzo de 1994. Pioneras del movimiento de liberación. Y ojo aquí, porque este sí es un dato que a mí en lo personal me representa, porque fue prácticamente la que construyó el movimiento de las marchas LGBT y también el movimiento de la liberación. Pioneras en el movimiento de la liberación, convencida por sus ideales, en 1971 comienza una lucha de defensa de los derechos homosexuales a través de sus pasiones por el teatro y el cine. En 1971 inicia como cofundadora y activista de la primera organización homosexual del país, el Frente de, se le llamaba el, a ver, permítanme, acá está,
Vamos, no solo saben. El Frente de la Liberación Homosexual, así se llama. Sí. Y convencida en sus ideales, ella. Espérame, que yo me estoy trabando, espérame. Pausa. Sí, se los leo. No cortes eso. Es como. Es que fue telesecundario. No, telesecundario luego. Es que es una palabra esdrújula, déjenme. Ok, ya. Aparte también. Uno de los datos sorprendentes que a mí me parecieron de Nancy A ver, sorpréndeme. fue que ella fue de las primeras personas que se catalogó que pudo haber salido del closet en televisión abierta. Y lo hizo en una entrevista con el Zabludovsky. ¿Cómo se llamaba? Jacobo Zabludovsky. El caso, el chismecito que yo leí, fue que había un despido injustificado de una tienda departamental que era Liverpool. Entonces ella comenzó a andar sobre la forma de conseguir la homosexualidad y su manera tajante de responder al favor del movimiento LGBT provocó un escándalo nacional que se dio en aquella entrevista que fuese considerada como la primera vez que una persona salía del closet en televisión abierta. Y la entrevista comienza con que Zabludovsky le dice, entonces, ¿qué es un o una homosexual? Ya que en ese entonces Zabludovsky tenía un invitado que era hipnólogo y que decía que podía curar la homosexualidad porque en aquel entonces todavía se veía como enfermedad. Entonces ella contesta que es una persona cuya inclinación sexual se vuelve hacia la gente de su propio sexo. Esto se repite tanto en la naturaleza, que se puede considerar natural y normal, no es parte de una enfermedad. Zabludovsky le comenta, de ninguna manera es una enfermedad, y Nancy le responde, de ninguna manera, de forma tajante, sin necesidad de llegar a sentarse y estar protestando, sin demasiado educado. Zabludovsky le dice, porque entonces sería curable, y Nancy le comenta, eso sostiene lo que buscan clientes. El homosexual débil, como puede ser débil cualquier heterosexual, puede creerse a sí mismo un enfermo, recibir toda la agresión social y llegar a ser realmente un enfermo cuando podría ser un individuo sano, enteramente sano, si no tuviera todas esas presiones. Las presiones sociales existen y enferman a muchos homosexuales, pero esas presiones también enferman a los heterosexuales. Las presiones enferman a cualquiera. Entonces fue ahí cuando ella comenzó a luchar con el movimiento. Y hablando de la fundación del Frente de la Liberación Homosexual, en 1955, a los 22 años, Cárdenas conoció a Carlos Monsiváis, de 18 años, mientras ambos cursaban la carrera en la UNAM, por medio de Luis Prieto, quien eran amigos en común. Para aquel entonces, en el círculo de amistades también estaba Nancy. Y Nancy ya acostumbraba al rechazo de la heteronorma de la sexualidad y con su grupo de amigas solían vestir como caballeros o de manera más masculinas. Era prácticamente un grupo de machuquis. Venga. Chukis ya es su manera de. Sí, ya era su manera de manifestar o de estar protestando. En Camisa contra de cuadro. la típica. Sí. Bajo pinteado. Jalón de huevo. Me encanta cuando. Cuando se jalan el huevo, yo siempre he dicho que imaginar. Y el labio así. Se lo aprietan para que se haga una bolita. Claro. No, realmente, si se fijan, muchas veces nosotros que tenemos catalogado como que las marchas o el movimiento LGBT corresponden mucho nada más a los homosexuales, cuando realmente los que le iniciaron también fueron las lesbianas, porque sin ellas no hubiéramos hecho absolutamente nada. Y eso se ve desde Stonewall. Lesbianas y transexuales. Y transexuales. De Los hecho, principales, eso los que disfrutamos más en la actualidad, somos la gente. La gente. Entonces, bueno, volviendo a la fundación del Frente de la Liberación, que es, me interesa porque es de donde sale la primera marcha LGBT. Sí, tú date. Mérito. Fue estas fiestas, donde Monsiváis pudo conocer a Chabela Vargas. Obviamente también estaba dentro del círculo. Claro. La década siguiente, ambos comenzaron a forjar su carrera intelectual y tras el movimiento de 1968, ambos formaron parte de la Alianza de Intelectuales, Escritores y Artistas del apoyo al movimiento estudiantil de la Matanza del 68. De la Matanza Conocemos 68. como Tlatelolco 68. Un año después de la represión y protestas de Stonewall, ambos se mostraron entusiasmados por el movimiento y lo que entonces se conocería como la liberación homosexual. A principios de 1970, Monsiváis vivió en Londres y desde ahí enviaba cartas a Nancy, contando la forma en que se desarrollaba el movimiento de liberación homosexual desde la perspectiva europea.
con la idea de crear un movimiento que, al igual que en Europa, enfrentara la represión que vivía la homosexualidad en México. El 15 de agosto de 1971 se fundó con otros compañeros el Frente de la Liberación Homosexual. Nancy convocaba reuniones dominicales del FHL en su departamento en San Pedro de los Pinos. No vivía muy Austera que muy digamos. austera que digamos, Nancy. Una chica. Así del pueblo, del pueblo, del pueblo. No era. Bueno, sí. Las cosas eran del pueblo. Yo la hacía allá En ranchito, claro, digamos. pues, Puras. pero en la zona baja del pues, para discutir las acciones del movimiento y desarrollar la idea de dejar de concebir la homosexualidad como enfermedad o trastornos o perversión. El FHL funcionó como pionero del movimiento de liberación homosexual y es considerado el primer movimiento LGBT+ en México. ¿Por qué se pasa el popper? Se están excitando con Nancy. Es que se imaginó aquí mi amigo la escena de martes de frescura en Walmart. El choque de papaya. Yo no sabes. ¿Quieres tachas? No, yo soy cristal. Yo Dice solamente drag cristal. Heroína. Heroína. Heroína como Nancy. Se está cayendo los dientes, hermano. Es que ella está viejito. Eso es de los postizas. En los años posteriores, el FHL. Ay, se me confundió. Aquí no te podemos poner musiquita. Lo relaciono como el FHL como paquetería. DHL. Paquetería. Ella llegando a. Llegó mi pedido. Llegando a mi pedido. Se dividiría en varias organizaciones, más que funcionaban directamente debido a la represión gubernamental. Las más conocidas de ellas serían el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, o FHAR, que para 1978 saldría en manifestaciones sociales públicas como parte del contingente homosexual, en la conmemoración de los 10 años de la masacre de Tlatelolco. Nancy encabezó el contingente homosexual que marchó rumbo a la Plaza de las Tres Culturas, y eso permitiría que al año siguiente se realizara la primera marcha del orgullo en México, sobre la calle Río Lerma en Ciudad de México. Mega. Entonces, Muy interesante. Pionerísima. Mega. De hecho, yo no sabía que la marcha en Ciudad de México se hacía al revés al principio. Ah, claro. Se hacía- Y no se llegaba al Zócalo. Ah, ¿Para qué? Partía, bueno, antes de llegar al Zócalo, hacia el Ángel. Era la marcha. Después cambió, era esta parte de ir en sentido contrario. Después cambió de Reforma hacia el Zócalo, pero no se llegaba al Zócalo. Obviamente por varias razones. yo sé que traes el dato. ¿Por qué? El del mototaxi. ¡Ay, sí! Al de esta La Superman. Sí. Sí. Hasta que ella dijo, vámonos al Zócalo. Y Y hasta ahorita la marcha de Reforma al Zócalo. Y no cabemos. Ay, yo no sé en qué iba la Ciudad de México. Ya Pero si estamos próximamente aquí, en los estudios Churubusco. Ah, es que la arena está muy fuerte. Es que como le andan cerrando carreteras, güey. Ya no Yo le seguí derecho. Sí, pero es un tema Digamos, que no. es un tema que nos da para mucho. Se ocuparía hoy como 10 episodios para hablar de. Da para mucho como tú eras. Es muy interesante y bueno, Es en un lo tema. particular me encanta. Yo, como dato curioso de las marchas, a mí me Gracias. tocó que Muchas gracias. Seguimos. te hace mal el azúcar, ¿eh? Tú sí. ¿Está bien, mamá? ¿No se le sube la presión con tanta azúcar? Yo te empiezo. No, eso te empieza a dormir. A mí me tocó cuando viví en ¿Quién? Guanajuato, en la capital, en Guanajuato capital, que me tocó, bueno, no sé si era la primera Estaba de marcha. momia. Ahí a tus comadres, a tus parientes, a las que en aquel entonces les planchaban el cabello con una piedra. Con la piedra. Con una piedra. La calentaba y. Les ponían extensiones de pelo de caballo. De pelito de lote. De película. Sí, más Estaba bien chinga, Para, para hacerse pasar por españolas. Nada. Claro. No, me tocó que la marcha LGBT, el primer año que estuve ahí, porque nomás viví como 2 años en Guanajuato,
3 años, era súper mini. Literal eran 2 carros con gente y se reunían en la Alhóndiga de Granaditas, o más bien ahí terminaba, pero literalmente era un Chevy que llevaba gente y con su bandera. Sí. Y a mí se me hizo tan padre porque al siguiente año vi cómo le sumaron ya un carro donde iban drags, y ahora ya es un contingente súper grande. Gigantesco. Y digo, no mames, o sea, qué padre ver cómo se va desarrollando una marcha y cómo se apertura la gente, porque realmente, y sin ofender a nadie, Guanajuato es muy mocho. A mí Guanajuato me tocó todavía que me gritaran cosas y estábamos en lo que es 2020. Todavía. Guanajuato es muy conservador. Entonces era como de, no inventes, pero... ¿Qué te gritaban? Se te ven los huevos, Fernanda. No te pongas falda. ¡Dime Ramona! No, una vez en la calle yo salí a la tienda y nada más me gritaron, "Joto". Mande. Yo dije, pues, ¿qué? No te digo nada que no. Dije, pues sí soy, ¿qué tiene? Sí soy, amá. Y además Mande. dije, Clara. Ya. Ay, no. Pero sí, son muy mochitos. Sí, eso es un lugar muy, muy tradicional, muy arraigado con sus costumbres. Sí. Entonces, pero claro que ha cambiado y seguirá cambiando. Ya nada más para cerrar mi sección, bueno, mi parte. Todavía. Ya Ya, vas ¿no? a cerrar tu parte. Ya voy a Ya, cerrar mira, mi llevamos parte. como. Ya conseguí un poquito de Botox. de Botox. Yo creo Así de voy a ahí. estar así, como nudo de globo, pero de los chiquitos, de los que La solamente con el lengua paradito los sopla. Claro. Hasta el pedo va a sonar así. Como No, el de globo. te va a chitar. Por eso. ¿Qué tan apretado que va a estar? ¡Apretado, mi vida! Le hablas por el ombligo. Así como tu peluca, mi vida. Ay, no, yo sé por apretar. Yes. Dato curioso. Bien, para ya irnos a un poco más actual, nos vamos con Jesús Ociel Baena Saucedo, o mejor conocido como Le Magistrale, que en paz descanse y que realmente todavía a mí, a pesar de que ya pasaron 2 años, me sigue generando un poquito de molestia lo que pasó. Sí, claro. Y realmente es algo que es indignante para mí. Y a lo más. Porque sí es algo que era una figura muy importante para la comunidad y no está siendo valorado también por gente de la comunidad, inclusive mucho. Jesús Ociel Baena Saucedo nació el 9 de diciembre de 1984 y fallece el 13 de noviembre del 2023. Le Magistrale, que hizo contribuciones significativas a la comunidad LGBTQ en México y Latinoamérica, fue la primera persona abiertamente no binaria en ocupar un cargo como magistral electoral en América Latina. Las aportaciones más importantes que hizo a la comunidad fue la visibilidad y representación, pues su nombramiento como magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes en octubre de 2022 fue un hito histórico. Su visibilidad en su espacio de poder envió poderosos mensajes sobre los derechos de las personas LGBTQ a ocupar cargos públicos, sabiendo que Aguascalientes también es mucho y panista. Impulsó de las cuotas arcoíris junto a la diputada Salma Luébano. Promovió las cuotas arcoíris, que son acciones afirmativas para garantizar la representación política de las personas LGBTQ en los órganos públicos locales. Reconocimiento de identidad, fue una de las primeras personas en recibir documentos oficiales con una casilla de género no binario incluido en su pasaporte y credencial para votar. También el lenguaje inclusivo, defendió y promovió el uso del lenguaje inclusivo como el pronombre él o ella y el término magistrade para validar la identidad de las personas no binarias. Es ahí cuando tú te preguntas, ¿qué tanto les molesta, como en la actualidad, que acaba de pasar las noticias que en Chihuahua, creo que fue, que quitaron ya el lenguaje inclusivo? O sea, que ya una ley quitó el lenguaje inclusivo. Es como de, ¿en qué te afecta que utilicen la E? Fíjate que apenas tuve una disputa, otra vez, no que estamos hablando. Para 2 veces te sientes ofendida. Justo del lenguaje. Porque llegué a mi casa y les dije, buenos días a todos. Y así bien trabada, no puedes hablar. No, no me acuerdo cómo estuvo la cosa que me preguntaron de que tú estás a favor del lenguaje inclusivo.
Y yo dije, güey, o sea, porque empezaron a decir que palabras inventadas y todo ese tema. Y yo digo, güey, al final del día, el lenguaje es inventado. O sea, no nos podemos, sobre todo en México, no nos podemos basar en la RAE y en una lingüística perfecta, porque tenemos un lenguaje tan coloquial, unas palabras tan, o sea, que merequetengue, que pachanga y todo eso no lo encuentras. Entonces, güey, al final del día el lenguaje que utilizamos en México está en constante transformación y pues lo creamos nosotros. O sea, güey, si aceptamos como sociedad decirle chela a la cerveza, ¿por qué no decir ella? ¿Qué otra palabra se me fue? O simplemente, no es necesario que lo usen todos, o sea, simplemente respetar quien lo use. Y quien se siente identificado con que esté usando ese lenguaje inclusivo, porque yo no necesito que mi mamá, mi papá, mi abuela hable con lenguaje inclusivo. Yo nada más necesito que no que lo aprueben, porque no busco la aprobación, pero sí que lo respeten, que si yo me siento bien, que me hablen con lenguaje inclusivo, pues simplemente que lo respeten. Sí, y ya, así como respetamos la privacidad de ellos, como respetamos también los domingos de fútbol, o como respetamos cualquier cosa que hagan las demás personas. Entonces, ¿qué tanto les molesta también? Y yo me pongo a pensar en el sentido biológico de que digo, la mayoría de las personas que no lo aprueban son personas que ya están más allá que para acá. ¿Qué tanto les va a quedar aquí en la Tierra? Ya es la generación que va de salida. Sí, ya es una generación que ya va de salida. O sea, ¿por qué no permitir que la generación que está creciendo, que está en desarrollo, pueda vivir esa libertad? Porque al final de cuentas, ellos ya no van a estar. ¿Qué van a hacer? ¿Se nos van a aparecer? Pero aparte, fíjate que algo que decía esta Ofelia Pastrana, muy interesante, y te tocó a ti, y era muy cierto. No me tocó, Ofelia, yo... No, pues, bueno, y algo que decía muy interesante, y es cierto, muchas veces yo de repente decía, ay, son personas ya de 60, 70, 80 años, pues no, saben no exigirles esta parte, no exigirles, sino decir, bueno, es su manera de hablarnos, ni modo, hay que respetarlos, que no sepan, no saben todo este tema del lenguaje inclusivo y todo. Y dice, no, pues una persona de 80 años te vas explicando y todo, pero decía algo muy válido, y sí es cierto. Si se han enseñado a manejar un celular al derecho y al revés, ¿por qué no se enseñan a respetar? Exacto. Y eso me quedó bien grabado porque yo tenía ese pensamiento, decía, a mí que una persona de 70, 80 años de repente no sepa referirse a mí, homosexual, gay, bisexual, como sea, y decía, ay, lo respeto, pues no le tocó. Pero cuando dijo eso, digo, tiene razón. Si pudieron ponerse al tiro con la tecnología, saber mover un celular, una computadora, redes sociales, Facebook, Insta, TikTok, ¿por qué no se pueden actualizar y abrir más su mente y simplemente respetar y amarte como tal? Porque les cuesta tanto trabajo. Sí, pero yo no digo que no genera a los mayores, sino que porque ellos que son mayores están quitándonos la libertad. Exactamente, sí, a eso me refiero. O sea, es porque es lo que voy, porque muchas personas dicen, ay, ya es una persona mayor, pues no trates de explicarle lo que no van a entender. No, se entienden. Claro. Y es cierto lo que se pelea. Claro que entienden, porque han entendido ponerse al tiro con la tecnología. O sea, enseñan a manejar redes sociales, sí entienden. Que no quieran es otra cosa. Ahí está la señora que hace sus recetas para TikTok. Ahí están las abuelitas que están subiendo en YouTube y que son súper famosísimas haciendo sus recetas. ¿Ustedes suben canal de Disney? Mi abuela hace en vivos en Instagram. Mi abuela tiene OnlyFans. Ya hacemos colaboración. Mi abuela. Interesante. Pues vamos con otro personaje. Tócame ahí. Anótame. Espera, ya voy a terminar con el dejado de. Sí, ok. Ya, se matan todos, ya. Cálmense. Yo les dije que traía mucha data. Litigio estratégico impulsó las iniciativas, litigios estratégicos para defender los derechos de la comunidad LGBTQ desde su posición en el tribunal, contribuyendo a la aprobación de la primera sentencia arcoíris en Aguascalientes. ¿De qué se están riendo? Esto de foto. Ay, pensé algo bien culero. Ya, continúa. La lucha contra la discriminación, pues denunció la violencia política en razón de género y discurso de odio que enfrentaba constantemente en redes sociales y por parte de figuras públicas. Su resiliencia y lucha contra la discriminación inspiraron a otros integrantes de la comunidad. Entonces, gracias a Ociel, en donde quiera que esté, por todo lo que nos ha dejado. Va, hay que cerrar con un aplauso.
Nos fuimos Claro, ¿no? a un tema bastante actual con el que nos cerró, con el que por fin Fernando logró cerrar su parte. ¿Ya no voy a poder utilizar? No, lo vendes. No, me queda la boca y los oídos sin pedo. Y el ombligo tampoco. Es más, por el ojo. Mi hija arde Con la bolsita. No importa que me quite la por la bolsita. Me quito la bolsita y ya con eso. Dale, amiga, dale. Bueno, pues nos fuimos bastante actuales. Yo voy a viajar al pasado. Yo creo que sí te tocó. Ok, dale. En el México prehispánico, Cuando Ángel montaba un pterodáctilo. es prehispánico, no prehistórico. Déjame. Ay, ¿Estabas? A ver, ¿qué ¿me sí? estaba bufando? Antes de los españoles. Así Se es. sabe. Mija. Fíjate. Sí, nomás tiene cara de pendeja. Y el cuerpo y el El cuerpo y todo. La verdad. Ahora sí. Antes de la llegada de los españoles, muchas culturas mesoamericanas no tenían una visión moral o religiosa negativa hacia la homosexualidad. O sea, esto del tema del rechazo hacia la homofobia es de los españoles para acá, de la conquista en adelante. Claro. Es decir, o sea, estaba tan cabrón que teníamos dioses ligados a la homosexualidad. Está, por ejemplo, ¿tú qué sabes, Nahuatl? ¿Me ayudas aquí leyendo? Xochipilli. Hay muchas veces que yo no sé. Xochipilli. Pero no lo grites tan fuerte porque tú sí lo invocas. Y se te aparece en la noche, culero. Este dios era el príncipe de las flores, dios del arte, de la belleza, el amor, del placer, la música, el éxtasis. Le gustaba mucho Dona Paola, claro. La sexualidad, el erotismo e incluyendo la homosexualidad. O sea, era un dios que traía látigo, arnés, pelota en la boca, máscara de látex. ¿Tienes su número? ¿Cómo que poco? En distintas comunidades existieron distinto tipo de, ¿cómo les diré? Formas de ver la homosexualidad. Por ejemplo, en los totonacas, los huastecos y otro tipo de pueblos había registros de ceremonias sexuales o rituales donde se incluían las relaciones homoeróticas. O sea, que había cuartos oscuros en las pirámides. Pero algunos templos huastecos muestran figuras con rasgos andróginos, con simbolismo de la fertilidad. O sea, ni hombre ni mujer, travesti. Que está también, están los zapotecas, que es en Oaxaca. Esta es una cultura que también conocemos, que vienen las mushes, que son estas entidades espirituales que se relacionan mucho con la serie de Netflix. Con la serie de Netflix, claro. No, pero es que justo, o sea, la existencia de las mushes va mucho ligado más a lo espiritual y son guardianes y es muy valorado que pues para personas, para nuestros fans extranjeros que no saben lo que es una musha, es este chico varón que nace en una familia, transiciona para, bueno, se les ve que es para cuidar A sus padres. Sus padres cuidan su casa, labores domésticas. Claro. Y sabes, bueno, como dato curioso, también hay Transformándote tu sección. hay un tercer género. ¿Tienes problemas? Yo tengo otros datos. Y mejores. Pues sí, como 6 pergaminos te cargas. Porque yo sí estudié. Porque los andas enrollando y te tardas en subirlos a la camioneta. Déjala que sigas y nosotros la seguimos trabajando. Porque se ve improvisado. Claro, es que soy orgánico. Se ve. Muy Se ve orgánico. porque mi abuela que se está pasando. Pues, ¿y qué más? Bueno, pues por ejemplo los mayas, también la sexualidad era muy fluida y menos moralizada. Es que es lo que les digo, va mucho de la mano de que todo este tipo de situaciones, de estos pensamientos pecaminosos, vienen a partir de la conquista, que fue cuando entró todo el tema de la religión. ¿Qué pedo? La colonia. Se me fue, por eso pedí perdón. Arrodíllate. Arrodíllate.
Arrodíllate y enséñame la colonia. Yo creo que tuvo que ver con la religión, ¿no? De que venía de España, el catolicismo. Por eso, es lo que dije, que fue cuando se hizo este cambio de religión y todo. Ok. Entonces, a raíz de ahí es donde nace, está enredándose por la parte de... Bueno, pues solamente para cerrar, como dato, nuestra cultura mexicana prehispánica no tenía como tal un rechazo hacia la comunidad LGBT, entonces lo integraban bastante bien como comunidad. Así es. El rechazo y todo Viene después. viene a partir de Cristóbal Colón, De la conquista. de la conquista. Ahí es donde viene. Y es justo el cambio de religión, el cambio de creencias y todo lo que sucede en esta antigua Tenochtitlán que nace y empieza lo que es la religión católica y todo lo que se incluye, pues parte al rechazo y a la discriminación LGBTIQ+. Sí, pues simplemente el monoteísmo, desde ahí empezó nos quitaron muchísimos dioses y dijeron, nada más es este, blanco hegemónico y reza Y además todo está mal. todo está mal. Muy interesante. Claro. Bastante interesante. O sea que Vox estaba desde 1400 años. Bueno, yo les voy a hablar de Apocalipsis. Es un cabrón. Es un cabrón, ojo piteado, bigote. No, nos vamos a ir más a la actualidad, 1950, Le hago con un gran cantautor, conocido por todos ustedes, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Y lo trajimos. Sí, de hecho está cantando. Juan Gabriel nació en 1950, muere en el 2016 en su casa en California. Su nombre real es según el caso de la Es que yo tengo otros datos. Claro, su nombre real Alberto Aguilera Valadez, nacimiento Pátzcuaro, Michoacán, pero él se identificaba más en Ciudad Juárez. Nació en Michoacán, pero él siempre su cariño y su corazón fue en Ciudad Juárez. Su ocupación, cantautor, productor y actor. Y se robó una tele, mi Y vida. se robó un cuadro, mira. El cuadro que le pintaron a esta María Félix, mira. Se lo robó. No, se lo regalaron. No, miento. El cuadro lo pintó Diego Rivera y fue Silvia Pinal. Se lo pintó. No, sí, es el de María Félix. Sí, María Félix. Pero. Entonces también está otro cuadro de Silvia Pinal, que también pasa de similar. Sí, Entonces, son dos. Y los dos los pintó Diego Rivera. El de María Félix lo pinta Diego Rivera, pero María Félix, el momento que se lo presenta, dijo: esta cochinada no me gusta. Y mandó a traer pintura, le modificó y ya, este es mi cuadro. Muy perro. Multifacética. Y ese cuadro se decía que lo tenía un político, un gobernador de un estado del sur de México, pero la verdad es que lo tuvo siempre con Gabriel y terminó en un hotel en Nueva York en la actualidad. ¿Quién fue Gabriel? Ese cuadro. Y pues la importancia de Juan Gabriel en la comunidad, aunque nunca se habló abiertamente, por las razones, pero tampoco lo negó. No olvidar esa entrevista tan famosa que le hicieron. no se pregunta. Así es, la producción nos está soplando. Ahorita lo callamos. ¿La producción te anda soplando? ¿Quién te sopla la producción? Esa Cuánta confianza. entrevista tan icónica, donde le preguntan directamente cuando Gabriel es homosexual, y él respondió con una respuesta que hasta la fecha, lo que se ve no se pregunta. De esta manera, pues no resolvió la pregunta, pero sí dio esa apertura, ¿sabes? Lo que se ve no se pregunta. Juan Gabriel escribió más de 1800 canciones, entre ellas Amor Eterno, Querida, Hasta que te conocí, Noa, Se me olvidó otra vez, entre muchos otros. Es compositor, intérprete, cantante, actor y productor. Y vendía pozole. Y vendía pozole los domingos. Le encantaba mantener mayates, mira. Pero tenía tu hijo también. Ok, tuvo 3 hijos, pero nomás uno es biológico. Se dice como inseminación, mas nunca se sacó de duda. Los otros 2 son adoptados. Y quiso bajar Marina Rocío Dúrcal. Se dice que la canción de. ¿Cómo se llama? No. Hay una canción que se decía que era. Ay, no.
Bueno, señor Juan Gabriel, su presencia icónica llenó el brillo ¿Le sale por mí? dramático, no, y desafió las normas tradicionales del género, ya que su género era ranchero y pues lo llevaba a cabo de una manera muy peculiar. Estos movimientos, estos vestuarios, sus movimientos, cómo olvidar esa historia de Bellas Artes. Ay, sí. Ese concierto con su charito muy parecido a pero original, ¿Es hija, con harta piedra. Y es muy icónico su vestuario, sus movimientos. Juan Gabriel nos dejó un gran legado en la comunidad LGBT, todo México y Latinoamérica, y siendo aún así trascendiendo en su muerte y dejando una gran incógnita en su muerte, porque no están ustedes pasándolo, pero sí para contarlo, pero pues siempre se ha dicho que Juan Gabriel en realidad está vivo o estuvo vivo por problemas precisamente con los hijos, que se decía que otro se ha escuchado una entrevista, me parece, con esta Marta Figueroa, que compartía, que nos compartió que en su momento les tocó a muchas personas escuchar cuando Juan Gabriel les pedía dinero efectivo a personas, ¿sabes qué? Préstamos, porque las cuentas las manejaban los hijos. Entonces sí, casa muy ostentosa, carros, lujos, todo, pero el dinero en efectivo como tal lo manejaban más sus hijos. Porque aparte también tuvo problemas con el SAT, ¿no? Sí, yo recuerdo que una vez... Sí, de hecho se decía que era por lo del SAT, pero está más apegado. De hecho hay un libro muy bueno que sacó su mejor amigo, un güeyito de ojo así, ¿sabes? William Levy. No, Joaquín Muñoz. Joaquín Muñoz sacó un libro que fue su amigo desde la infancia. No, el de cual Bisoño. No, vamos a Joaquín Muñoz, que está traumada la foto también. Pero bueno. Que se la pasen hablando de él. Sí, pero en realidad sí era su amigo de la infancia. De hecho, dormían juntos y no era porque eran pareja, eran amiguis, ¿sabes? Coches. Así como tú la llevas. Era pasiva. Las dos se volteaban. ¿Y qué? ¿Un hilo de dos cabezas? Claro. Chinga su madre, no existían. Con un pepino. Dos cactus. Dos cirios, de veras. Enredado en el rosario. Y todo así. Con un cactus. Y bueno, de a tres, se decía que era esa parte que manejaban todas sus finanzas. Y pues cansado de todo eso, dio por se decía que desfallecer, como fabricó su muerte, dejando mucha incógnita el día de su fallecimiento, tanto del cuerpo, que no hubo un operativo como tal, y sabes, muchas cosas que quedaron por ahí en el libro. Pero lo que no nos queda duda que nos dejó un gran legado musical, un gran personaje y sin dudarlo una persona LGBT a nivel internacional. Nos dejó mucha felicidad. Para mí de los mejores conductores. Para mí el mejor. Porque hubiera anhelado, ¿qué artista no ha cantado una canción con Gabriel? Hubiera anhelado que la canción que él tenía planeada con Yuridia hubiera salido. ¿Y sabes por qué no la hizo? No, ¿por qué? Porque sí se estaba grabando. De hecho, un día Yuridia. Yo estaba ahí. Les corté la luz. Donde estaba esta Natalia Lafourcade. Así es. Esa canción, que es la que canta la Nicólica con Rocío Dúrcal. Es con Rocío Dúrcal, la de, si no me equivoco, la canción de es tan hermoso saber. ¿Cómo se llama la canción? Existe otro ser, tú y yo. ¿Mentiras? No. No. Mentiras. No, es la de Acostumbre nada. Bueno, ahorita lo checamos. Bueno, pero esa canción es la que iba a interpretar con Yuridia. Y escogió Yuridia y se dice que se grabó la canción, pero que Juan Gabriel decidió dejarla icónica y plasmada con Rocío Dúrcal, y que dio vuelta y que dio paso hacia atrás. Que dijo, no puedo tocar esa canción con alguien más. Y se dice que Yuridia en su momento dijo que se logró hacer algo, pero no terminar por decisión de Juan Gabriel. Y se dice que Juan Gabriel fue el que decidió dejar esa canción intacta porque la cantaron. Es que también todas las canciones de Rocío Dúrcal, la mayoría en sus buenos tiempos fueron de Juan Gabriel. Sí. Bueno, también tuvo las de Buki, también eran buenas. Así es. Así que nos quedamos con este gran sabor de boca y esta gran representación de una persona LGBT como el gran artista que fue Juan Gabriel. Mega. Apocalipsis. Cedo la palabra. Estamos de este lado Destino. del estudio.
¿Destino? Ándale, Sí, Destino. destino, ya nos ayudó. Destino. Destino, así es. Sí. Ahora Ahora la sí. producción de este lado. Sí, Hay que cambiar de la para que silla. no te lo vayas a acabar en lo que sigues. Me imagino que ya leíste los 3 veces. Arriba abajo. ¿Ya te sopló Gemini? Porque no te vamos a hacer ridículo, mija. A ver, ¿cómo le diría que me haga ridículo? Estás haciendo ridículo, mi vida. Estás quedando pendeja, mi vida. No, Talidad, yo sí. Yo así venía. Que ese sea barato, mi vida. Yo también les preparé el tema, ya un poquito más relacionado también con el tema de la revolución, que es el famosísimo baile de los 41. ¿Cuál fue el baile de los 41? Dirán ustedes que no conocen. ¿Cuál fue? Cuéntanos. El baile de los 41 fue una redada policial ocurrida en la ciudad, como nos dijeron. Esta noche, el baile de los 41, una rodada policial ocurrida en la Ciudad de México la noche del 17 de noviembre de 1910. Tan, tan, tan. Durante el gobierno de Porfirio. Es que me sonó muy artificial. Fue un evento secreto y privado. Haz de cuenta que vendieron las pulseras afuera de las secundarias. Iban vendiendo, pase por su entrada, nada más tengo 41 lugares. Pero cuando la policía irrumpió, se encontraron con 41 hombres. La mitad de ellos iba vestido de chava y estaban bailando y celebrando muy de alto impacto. En ese tiempo, pues obviamente la homosexualidad era un tabú, era algo que no se hablaba, porque regresamos a que fue en el auge de esta... De del porfiriato. Ay, chavas. Es que ustedes no saben, mija. Bueno, este fue un escándalo pues muy grande en su época porque la prensa se volvió loca. La moral conservadora fingió horror y el suceso se volvió el primer gran outing colectivo de la historia moderna en México. Estaban involucrados bastantes personas, claro, sobre todo eran hombres de clase alta, funcionarios, militares, miembros de familias muy influyentes en la política. Ajá, por eso el tema se manejó con tanto... Bueno, yo escucho voces. No, o sea, que justamente por eso fue como muy hermético la información, a pesar de que se hizo mucho ruido de esto, fue como muy hermética no salieron como que tal nombres y esto, porque eran personas de muy... Había nombres muy influyentes Pues que no podían revelarse, que al final se revelaron porque Claro. los exhibieron. Claro. Bueno, originalmente eran 42 hombres, que por eso es el baile de los 41, pero uno de ellos fue protegido y borrado de la lista por su posición política y familiar. Ese hombre sería, según dicen, Ignacio de la Torre y Mier, yerno del presidente Porfirio Díaz, que estaba casado pues con la hija, Amada Díaz. Para evitar el escándalo, para evitar que un escándalo salpicara al presidente, Ignacio habría sido sacado del conteo oficial, dejando el número final en 41. Por eso existe tanto tabú en el número 41. Así es. Amada le decía, ¡apá, Nacho ya anda con sus puterías! Fue por ahí. Ya no me acuerdo mis tacones. ¡Apá! Otra vez está chingando a su compadre. Muy interesante, ¿no? Se decía que también tenía sus que veres con Zapata. ¿Quién? ¿Él? Sí. ¿Nacho? Sí. Ay, Nachito. Que Zapata era así amigazo y que se iban solitos a tomar la copa y todo. Zapata. Pues de hecho también Pues la pintura. siempre se decía de Zapata que Era Zapatilla. el típico Era Zapatilla. Hochis de Monte y así, pero la Hochis también. Mira, entre las leyendas, algunos testigos afirman que la mitad de los asistentes vestían de chava y la otra mitad de varón, como parte de un juego simbólico. Eso es como que básicamente Juego de roles. juego de roles. Era una fiesta swinger, De hecho, todos con antifaz. sí. Otros decían que era una celebración nupcial entre dos hombres, o sea, ya un matrimonio. Un matrimonio. Se estaban casando en las fotos. Obviamente eran bodas simbólicas. Sí, claro. Pues en ese entonces. Ajá. Iba a decir algo. ¿Dónde fue? Ok. Otro mito que decía es que los 41 arrestados fueron llevados a la cárcel y enviados a trabajos forzados en Yucatán. Así es, que fueron a darse a ¿Para qué? las Islas Marías. Y fueron a darse. A
¿Las Islas Marías? No, ya estoy todo pendejeando. La estoy agarrando en curva. A mí las Islas Marías dije nada que ver. Ya sé, la estoy agarrando en curva. Y se queda. Ay, Tengo este vato. Por eso un consumo ahí alto, madre. Justo. Sí. De hecho, en la actualidad no, es muy difícil encontrar información del Valle de los 41, ya que Porfirio Díaz y por los nombres que estaban de renombre, personas, cargos, se encargaron de eliminar todo tipo de registro de ese. Menos la película de Netflix. Menos la película de Netflix y el lugar, porque el lugar existe y es un bar. Sí. Donde se dice que fue la casa y es un bar en la actualidad. Es un bar. Mira que Es un bar gay, donde se dice que fue el bar de los 41. Sí, es en Y Ciudad dan de show México. francés. ¿Dónde? Dan show francés. Sí, así es. Estaba muy interesante visitarse, güey. A ver, show francés. Oye, pero también qué huevos. Pero también qué WhatsApp. También qué huevos de la vieja, ¿no? El Como WhatsApp. que al final se quedó con el esposo, sabiendo que era Pochis. Con Nacho. Ay, mira, no la podemos juzgar, eso ya. Nacho salió en Nacha porque le encantó dar la Nacha. Con la Nacha. Con la Nacha. Con la Nacha. Sí, también es un tema que se puede. Era una pareja lésbica. También es un tema que se puede desarrollar. O imagínate que o sea, ya aquí indagando, bueno, no imaginando. Ajá. Imagínate que la chava sí sabía que a su Caleto le gustaba la de al mismo. Pues que le dieran. No, y que ella dijera, ándale, pues como por ahí dijeron que un matrimonio muy famoso de la actualidad, nada más andan por. ¿De dónde? ¿De aquí donde estamos? No, de aquí de México. Ah, ya sé. Sí, Carlos sí. Rivera. Está entre la lista de los posibles. Sí, matrimonios. Ahí ese es el innombrable. Pero es que fue inseminación artificial. La otra vez estaba escuchando. Es obvio. Que fue inseminación artificial. ¿Qué? El hijo de Carlos Rivera. Ah, sí, fue por inseminación. Pero Chava. creo que porque él lo dijo. Pues obvio, como iba a poder. Ah, pues de que Le hubieras puesto puede, el cabrón pero de que ahí quiera como ya que hace se- 20 Ya, años. ya, Pero pues ahí no cuaja. El ceviche no le gusta. Ahí no cuaja. Ahí no cuaja, la caja no pega. Sí. Ay, no. Ay, amigo. Bien fina, mi amiga. Clara. Claro. Esa lingüística tan rica. Bueno, traigo una grande. También Ay, comparte. Puro choro. Ok. Traigo una que la verdad no podía faltar. Y la gran, famosísima José Francisco García Escalante, mejor conocida como Francis. Santa Madre ¿Sabías? Bueno, Francis Santa patrona de los travestis. nació en Campeche 1958 y nos deja en este plano terrenal en 2007. Francis, ¿quién fue? Bueno, fue una vedette, actriz, comediante, transformista y cantante que nos dio una gran representación LGBT. Y traigo un resumen de ella, porque la verdad es que es bastante lo que hay y a ver lo más importante. Fue una de las principales artistas del drag reconocido, sino la primera en Latinoamérica, públicamente en México, en una época donde no se podía hablar abiertamente de la diversidad, porque era muy difícil. Estamos hablando de 1970 más o menos, cuando comenzó 1970-1980. Conocida como la reina de la noche, Francis rompió estereotipos con un talento, elegancia, humor en el teatro, revistas y televisión, y con sus chistes de humor colorado. Usó su fama para abrir a otras generaciones artistas LGBT, defendiendo la dignidad de las personas gays trans desde el escenario. Su trayectoria, bueno, tiene una trayectoria grandísima que es de cabaret, teatros, programas de televisión, revistas, etcétera, entre los años 80 y 90. Destacó con sus imitaciones como interpretando a grandes divas como Rocío Dúrcal, Lucía Méndez, Thalía, entre otras. Y en su momento, que ahora se le conoce como stand-up, porque hacía mucho este tipo de comedia que hoy en Cabaretero. Ajá, que hoy en día es stand-up, o sea, cabaretero, que me encantaba más de antes. Y pues ella estuvo protagonizando unos shows grandísimos en teatros tan importantes en su época como fue el Teatro Blanquita. Fue una artista ¿qué pasó? Respetada en el ambiente artístico transformismo mexicano. Francis nos deja un legado, fue pionera del arte drag en México mucho antes que existiera la visibilidad actual del movimiento, es decir, antes no se le conocía como drag, simplemente eran travestis, hombres con peluca haciendo un show.
hoy en la actualidad se sabe que son personajes drag. ¿Qué? Sentí la mirada. Es recordar. ¿Hombres con peluca? No, Pero no es mala, tú eres biológica. Es chava. La recordamos como una de las figuras valientes, libre y auténtica que abrió puertas a artistas como Alejandra Bogue, generaciones actuales de performance LGBT. Como datos curiosos de Francis, bueno, fue una pionera del transformismo mexicano, comenzó imitando artistas, terminó haciendo el stand-up, que hoy en día lo conocemos como tal. El apodo de la diosa de la noche se ganó ese título por su espectáculo nocturno en cabaret y teatros, donde combinaban canto, baile, comedia, glamour y un toque de crítica social. Fue amiga de grandes celebridades como Verónica Castro, Lucía Méndez, Juan Gabriel, quienes admiraban su talento. Luchó por los derechos LGBT, aunque no era una activista política como tal. En presencia de público como artista trans abrió el camino para que muchas personas del colectivo que soñaban con tener estos lugares, abrirles paso y darles voz e importancia en las plataformas. Tuvo su propio show en los 90s y 2000, presentando como Francis, la diosa de la noche. Francis fallece en 2007 de una trombosis pulmonar tras una cirugía de columna. Fue el legado de Francis. Ella creo que vino una vez, ¿no? Aquí. Manzanillo. ¿A dónde? Claro, Aquí lo busco. Aquí está la piba. Y yo aquí. No, la verdad no. Estuvo es sentada en justo. esta silla. Según yo sí. ¿Sí? ¿En qué año sería? No sé, pero yo estaba chico. Bueno, dato importante de Francis. ¿Saben quién la introdujo en todo este mundo? Mitzi, ¿no? Mitzi. El reconocido diseñador Mitzi. Mitzi fue quien introdujo a Es Francis. que yo vi la historia detrás del mito. Ah, sí, genial. Sí, ahí. Ahora, Busquen en YouTube en ese mito está la Sí. vida de Francis. Y ahí sí, está. estaba viendo yo el datito de Francis, cómo comenzó y cómo era su amiguita, y de ahí que la empezó a empujar y vente, que la jaló, que la ropita, que tráetela, y de ahí la vio alguien y despuntó. Y Mitzi, la verdadera Mitzi. madre del drag. Sí, pues en cierta manera. Yo tengo una duda. Ustedes catalogan, a ver, según yo tenía entendido, no quiero ser funado mucho menos, No, pero no. Francis era transformista, no era drag. Porque ella misma se catalogaba como transformista e inclusive se le reconoce como transformista. Y hasta la fecha todavía hay transformistas muy famosas, porque no es lo mismo transformista que drag. Ah, no, pero en su momento el drag no era reconocido como tal. O sea, en los 80s no era como que soy drag. Es que ya había drag, nada más que no lo veía. Exactamente, no lo veíamos. Estaba la Supermana desde los 80s. Las hermanas vampiro eran Las drags. hermanas vampiro. Y Ellas no eran drag. Eran drags. No, hasta viene el año que es como los 90s, cuando se les empieza a reconocer como drag. Creo que estoy entendiendo tu punto. ¿Cuál? ¿El mío o el De Francis. Es que según yo tengo entendido como un ejemplo. Ponemos a esta, ¿cómo se llama la que sale con Avies? Ay, la que te gusta. ¿Quién? La que vino. La Bogue. No, esta- la que vino a la marcha. Ricky Lips. Ricky Lips. Ponemos a Ricky Lips. Ricky Lips no se cataloga drag, se No, cataloga es transformista. Por eso. Entonces, la Supermana, según yo también, es drag, porque ella no hace doblaje ni hace lip sync de canciones representando al artista. Es que las diferencias de una y la otra. Ajá. Así es a lo que Por Sí, ejemplo, como también tal, la vestimenta. el- O sea, por ejemplo, tú eres drag. No, yo soy Exacto. chava. ¿Eh? Exacto, ella es drag. Tú eres. Es que como tal, el tema no es la O sea, moda. tiene que ver mejor también Es que el tema de los maquillajes. El y drag todo eso. comenzó, por ejemplo, el drag empezó a tener presencia en cabaret, todo ese rollo con Francis Travestis. En los años 70 y 80, hasta 1990, llega RuPaul y es como ya lanzan el drag como tal. Bueno, es que si nos vamos ya Es que antes se le históricamente hablando, Ajá, es que no pensabas que eran drag, pero los hermanos vampiro eran drag. es Pero que no sí. se presentaban en los 80s como drag. Es que más bien la palabra drag, pero a lo que voy yo es que Pero la palabra drag Lo que viene hacía de- Francis era más transformista. Ajá. No, sí. Pero se le tiene catalogada como drag. porque yo recuerdo en mi época de antros y de bares que yo decía, voy a ver un show transvesti. No decía voy a ver un show drag.
porque era muy diferente el show transvesti al show drag. Sí. Porque según yo, el show drag, el drag representa una imagen de ella, o sea, es ella y puede ser como Como un personaje creado por esa misma persona. Y el transvesti o el transformista es el que representa a alguien más, a un artista. Y Francis tenía un personaje que a la reina de la noche. Francis era su personaje como tal. Y en ese era su personaje, más aparte sus imitaciones. Claro, es que Pero ella tenía su show, por ejemplo, como stand-up, que es hoy en día, como Francis, stand-up sin necesidad de hacer imitaciones. Y Pero- tenía otro show con imitaciones. Pero por ejemplo también, o sea, Francis era mujer transexual, ¿no? No. Nunca se catalogó trans. Nunca se catalogó como transformista. Inclusive la hermana fue la que Pero por ejemplo, o sea, su vida diaria era de una mujer. No. O sea, estaba operada y todo eso. No. Porque según yo en una entrevista, creo que la Supermana, o no sé si fue la Vogue, contó que le preguntaron a ella si era trans. La Vogue. Y que ella dijo que ella no Se identificaba como se trans. identificaba como trans. Que ella solamente era trans. Es que aquí es más sabor de identidad. Ella no en aquel entonces ella estaba- no se identificaba como trans. Que ella se identificaba como transvesti. Así es. Así es. Ella era travesti. Por eso era como el mejor travesti de México. Sí. Y es que a lo que voy yo, el punto al que yo iba es que, como un ejemplo, como tú mencionaste, grupo no representa a alguien más, es su imagen. Por eso sí es drag. ¿Sí? Sí, ya ahí como que llega un poquito este juego de años, palabras, palabras que salieron después de. Entonces, Que ahora lo entendemos como tal, que no era transformista, no era drag, era transformista. O, ¿sabes? O sea, sí, que sí. entonces ella murió en el 2007 en una cirugía de qué? Trombosis pulmonar. De trombosis pulmonar. Por Una bolsita. una hernia. ¿Por una hernia? Sí, por Pero cargar la con todo hernia- el peso mental. La hernia, eso le trajo esa pulmonar. Ay, yo Mucho entiendo. tiempo se decía que Que se puede levantar el evento. de hecho se decía que había sido por VIH. Siempre se decía Como eso, siempre. pero no era cierto. Siempre se muere un conjunto de escena ahí por si eso. Por VIH. Y el otro Aparte por murió VIH. en el 2006. Y los dos por COVID. Ajá, murió en el 2006, perfectamente estuvo en la actualidad con los pacientes. O sea, ya después se desmintió que no fue por eso, fue por una hernia, se complicó la cirugía y falleció. Dato curioso, sigue la chico, transform, pichón, paloma, lo que sea. Bueno, Pero es migajera. Porque el Lo piso que- le hace falta para arrastrarse. ¿qué digo migajera moronera? Bueno, pues yo les traigo también un poquito de historia mexicana de Amelio Robles. Dirás, ¿quién es? Amelia Robles Ávila nació en 1889 en Xochipala, Guerrero. No olvidé. Perdón, es que se le va. Si habla así, luego no va a poder hablar bien en inglés. ¿Y qué? Amelio fue una persona transmasculina que vivió la mayor parte de su vida como hombre y fue reconocida social, legal y militarmente con su identidad masculina, algo extraordinario para su época. Ok, tenemos por ejemplo de su vida y transformación, pues nació en una familia bastante acomodada, estudió en una escuela católica para señoritas. Que aquí mi pregunta es, ¿qué sucedían en las escuelas católicas de señoritas desde entonces? Ya tenemos Claro. a Amelia, ya tenemos a Sor Juana. Pues tú qué crees lo que sigue pasando en las escuelas católicas ¿Y con los conventos? y en los conventos. ¡Harta leche, mi vida! Mega. Ya está, Ok. Desde joven mostró su carácter fuerte y espíritu rebelde. Le gustaba mucho de que Anaí, el otro Esa rebelde cuando no sigo a los demás. sí Ah, ¿el soy qué? rebelde. Más De por interesado esta en letra, la equitación, el manejo de armas, los oficios de hombres como Estilista. ¿O bruja? Hay muchos ¿O chavos. fotito con peluca? también hace drag. Atacada. Perfecto. No, o sea, se interesaba más en oficios de varón que en el labor doméstico de casa.
Cuando estalló la Revolución Mexicana, que es el tema de esta noche, se unió a las tropas zapatistas, seguidores de Emiliano Zapata, y adoptó el nombre de Amelio Robles. Desde entonces vivió, luchó y se presentó ante todos como un varón. En su carrera militar, por ejemplo, tenemos que fue valiente, hábil y estratega. Participó en más de 60 combates durante la Revolución. Llegó a obtener el rango de coronel y sus compañeros siempre lo trataron como varón. Con el tiempo, el propio Ejército Mexicano y la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, lo reconocieron oficialmente como el coronel Amelio Robles, con sus documentos, pensión y honores a nombre masculino. Es decir, el Estado mexicano reconoció su identidad de género, mucho antes de que existiera el concepto de transgénero. Como vida personal, pues Amelia vivió como hombre hasta su muerte, o sea, desde... Él sabía. Tuvo una pareja mujer llamada Ángela Torres, con quien compartió su vida y que la sociedad local lo reconocía como su esposa. Adoptaron a una hija, Regina, a quien criaron juntos. ¿Qué? No sé si está riendo. Te estoy escuchando, está muy interesante tu dato. Yo siento que tú te estás burlando desde que llegamos y tú quieres problemas. ¿Tú quieres bronca, mi vida? Ahorita nos vemos en la salida. Como su legado nos dejó, pues, que es considerado el primer hombre trans reconocido oficialmente por el gobierno mexicano. Su historia, pues, rompe los moldes de género, tradición y demuestra cómo incluso en un contexto machista y militarizado, la identidad puede exponerse con fuerza, valentía y coherencia. Su natal Xochipala, hay una escuela y un museo comunitario con su nombre dedicado para él. Y pues ya. Pero entonces, a ver. ¿Quién era? Todo es de San Francisco. ¿Y en qué momento era reformista? Es que era 360. La verdadera 360. A lo que voy a decir, o sea, el gobierno sabía que era chica. ¿Sí? Sí. Y lo registraron como hombre. O sea, ¿sabía en su momento cuando estaba con ellos con vida o ya después? No, se reconoció y se... Mira nomás. Sí, de hecho, todos sus documentos a lo que pude... De hecho, hay una película. ¿De Media? Sí. ¿No la escrito con Amelia? Está en YouTube, no te quedes un documental, está en YouTube. Está viejito, está interesante, está. Sí. Pues sí. ¿Cómo De se hecho, llama? El nombre de ella. ¿Amelia? Amelio. Amelia Juan. Amelia. No sé si es ella, pero creo que, o porque también había otra. No, no es La que ella. luchó contra China. No, Mulan. Mulan. no, que fue la revolución. Hubo una que también, no, pero ella no era trans. Había una mujer que formó un ejército de 400 mujeres para la Revolución Mexicana. El de las Adelitas. Sí, pero que se decía que era también parte de la comunidad LGBT. Sí, pues a Lencha. Era, no sé si era la Juana Machetes en la que le ponían la Juana Machetes. No sé. No sé, pero yo también como que por ahí Investigaron. Tú no sabes. no, habrá que ver. Habrá que ver. Habrá que checar. Habrá que checar. ¿Y de Frida Kahlo no? Oye, la producción está hablando, no hagan caso. Es Maximiliano, se sigue manifestando. Es que tenemos muchos personajes de hablar. Está Claro. Leonardo, no, pero son mexicanos. Pero hay que hablar de, por ejemplo, menciones honoríficas. Menciones honoríficas. ¿Qué otros personajes tendrían que nos pudieron haber? Frida Kahlo. Frida Kahlo. Está... Sor Juana. Y hablaron Carmen Madragón. Está Frida Kahlo, Guadalupe Marín, Posada. Posada, Zapata, la Zapata. Aunque no sé si abiertamente, pues dice aquí. ¿Quién? ¿Laura Zapata? Es que dice la Zapata, y dije, Laura Zapata. Muchos. Pero homofóbica de Laura Zapata. Pues también como que más actuales está esta... Sara García, cine mexicano. el nombre. Sara García. Javier Latorre. Kenia Cuevas. Kenia Cuevas. En la actualidad tenemos muchos personajes de que hablar. Claro. Para una segunda y tercera parte. Una segunda vuelta, pero bien estudiados. Pero bien estudiada tú. Sí, lo dije por mí. Sin laptop. Sí, búfale. No voy a gastar mi Te sal. escucha. ¿De qué? Pues estuvo muy interesante, muy enriquecedor.
Y pues sí, no todo el tiempo vamos a estar echando el chiste. Tenemos pues muchos temas serios, como la siguiente semana, que tenemos preparados, chicos. Yo, pues solo. No, Para festejar. vamos a hablar sobre el tema sexual y reproductivo. Sí, muy interesante. Vamos a contestar a la gran incógnita de por qué si los homosexuales no nos reproducimos, cada vez hay más. Se nace. Escújalo. ¿Se nace o se hace? No, vamos a investigar un poquito sobre la sexualidad, el tema ya del coito, el coitorreo, dicen por ahí. Vamos a desmenuzar, no meternos bien adentro para próximamente en segunda temporada traer un invitado que sí es especialista, porque hay que recordar que no somos especialistas y presentamos nuestro punto de vista. Va a ser como fajecito, Va. así nomás por encimita, Por una encima. sobadita. Una sobadita. Ya en la segunda vuelta, pues ya, como pasivo en popper, Ya. el fondo. Como tú el viernes, digo. ¿Cómo qué? Como tú el viernes. Como te viernes. Lastimosamente no Ay, hermano. No hubo popper, No hubo popper, güey. Me dolió. Va. Algún día dejaré de pedir favores. Como cueva que. Muy interesante, pues nos vemos en el próximo. Pues nos vemos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en su bonito canal, Tema Master. Se despide Apocalipsis, Ángel. Fernando. Y pues nada, vuelvan a compartir, comentar. Síganos en nuestras redes sociales, que ahí siempre estamos subiendo mucho contenido muy de luxury. Critiquen, rayen, no nada, lo que sea, pero comenten. Avienten madres. Más de 3 palabras. Destrófenla. Los lip mates. Los lead mates. Excelente. Coraje. Nos vemos a la próxima. Bye.